Bienvenidos, bienvenidas a Inmunoverso. Hoy hablaremos de la respuesta inmune innata y sus implicaciones fisiopatológicas. Hola, un tema fundamental. Sí, exacto. Nos vamos a sumergir en esa primera línea de defensa, la que ya está, digamos, preexistente a la infección. Ujú. Sus sensores vienen codificados de fábrica, por así decirlo, en la línea germinal. No necesita ese reordenamiento genético complejo que sí vemos en la inmunidad adaptativa. Claro, eso es clave. Y eso le da una rapidez, pues crucial, ¿no? Sobre todo contra bichos que se multiplican súper rápido, como algunas bacterias. Justo. Y hoy vamos a explorar, pues, sus componentes, células, moléculas, Ajá, los tipos de receptores que usa para saber qué es peligroso, ya sea un patógeno, los PAMPs, ujú, o una señal de daño celular, los DAMPs. ok. También veremos las moléculas solubles que usa para atacar y, bueno, las funciones generales de todo este sistema. Que fíjate, es súper antiguo evolutivamente. Vaya. Bueno, entremos en materia. El sistema inmune innato, o SI, es esa respuesta inmediata, ya, pero sin memoria específica a largo plazo. Cierto. Su vocabulario para reconocer cosas es limitado. Detecta patrones moleculares muy conservados, quizá unos 1000 más o menos. Sí, comparado con la adaptativa. Uf, nada que ver. La adaptativa es más lenta al principio, pero genera memoria y tiene un repertorio de reconocimiento enorme por la recombinación. Millones de especificidades. Pero ojo, que el SI no es nada más un muro pasivo, ¿eh? Activamente prende y dirige a la respuesta adaptativa. Le dice por dónde. Exactamente. Sus componentes principales, bueno, ya mencionamos células. Los fagocitos, como neutrófilos y macrófagos. Los que comen. Esos meros. También las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos por excelencia, las que llevan el chisme a la adaptativa, Jaja, buen punto. y los linfocitos NK o asesinos naturales. A nivel molecular están los receptores de reconocimiento de patrones, los PRR. Los sensores. Eso. Y las moléculas solubles, péptidos antimicrobianos, proteínas como el complemento, las pentraxinas y mediadores de inflamación, claro. Muchísimos elementos. Y como decía, es un sistema ancestral. Elementos como las defensinas o los receptores TOLS los vemos en formas parecidas en plantas, insectos. Es fascinante. Qué interesante. Oye, ¿y sus funciones clave? Si las agrupamos, ¿cuáles serían? Yo diría que tres principales. La primera, obvia, impedir, controlar o de plano eliminar la infección. La defensa directa. Exacto. La segunda, eliminar células propias que están dañadas e iniciar la reparación del tejido. Esto es importante, ocurre incluso sin infección, en lo que llamamos daño estéril, Ah, ok. Como en una herida limpia. por ejemplo. Y la tercera, que a veces se olvida pero es crucial, iniciar, dirigir y regular la respuesta inmune adaptativa. Le da las señales de peligro, el contexto, Claro, le dice, aquí hay bronca y es de este tipo. justamente. Sin esa señalización, la adaptativa no arrancaría bien. Perfecto. ¿Y cómo hace ese reconocimiento? Hablaste de PRR, PAMPs y DAMPs. Sí, mira, los PRR son los receptores, codificados en nuestros genes base. Son los que detectan las señales. Ok. Por un lado, detectan PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Son moléculas esenciales para los microbios, muy conservadas Ujú. y que nosotros no tenemos. Como el LPS de las bacterias gram negativas, ¿no? O ARN de doble cadena de virus. Exacto, o flagelina, ácido lipoteicoico, cosas así. Y por otro lado, detectan DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Esas son nuestras. Sí, son moléculas endógenas nuestras, pero que se liberan o se exponen donde no deben cuando una célula está estresada, dañada o muere de forma necrótica, no controlada. ¿Cómo? ¿Qué ejemplos hay? Pues ATP fuera de la célula, proteínas del núcleo como la HMGB1 que se salen, cristales de urato monosódico, Ah, claro, como en la gota. exacto, o proteínas de choque térmico, HSP, son señales de algo va mal aquí adentro. Entendido. ¿Y dentro de los PRR hay familias? Sí hay varias familias. Quizás las más famosas son los TLR, los receptores tipo TOL. Sí, esos suenan mucho. Hay unos en la membrana celular externa o en la de endosomas. Los de afuera, TLR1, 2, 4, 5, 6, cachan lípidos, proteínas bacterianas. Los de adentro, en endosomas, TLR3, 7, 8, 9, detectan ácidos nucleicos de virus o bacterias que la célula ya tragó. ¿Y qué pasa cuando se activan? Pues disparan cascadas de señalización que llevan a inflamación y, muy importante para virus, a la producción de interferones tipo 1. La respuesta antiviral por excelencia. Así es.
Luego están los CLR, receptores de lectina tipo C. Estos se especializan en reconocer carbohidratos, azúcares que están en la superficie de microbios. ¿Como en los hongos? Justo, el receptor de manosa es un CLR clásico, o las dectinas que reconocen beta-glucanos de hongos. Son importantes para la fagocitosis, para comerse al intruso. Ok, TLRs y CLRs en membrana o vesículas. Y dentro, en el citoplasma, Ahí también hay vigilancia. están los NLR, receptores tipo NOD. Son sensores citosólicos. ¿Qué detectan? Por ejemplo, NOD1 y NOD2 detectan pedacitos de peptidoglicano de la pared bacteriana que lleguen al citosol. O sea, si una bacteria invade la célula. Exacto. Y luego hay una subfamilia de NLRs, los NLRP, como el famoso NLR3. Estos son muy interesantes porque forman una estructura llamada inflamasoma. Inflamasoma. Suena potente. Y lo es. Se ensambla cuando detecta PAMs o DAMs en el citosol, como toxinas bacterianas, cristales, ATP extracelular. Y este inflamasoma activa una enzima, la caspasa 1. ¿Y esa qué hace? La caspasa 1 procesa unas citocinas proinflamatorias muy potentes, la IL-1 beta y la IL-18, para que se liberen. Y además, induce un tipo de muerte celular llamada piroptosis, que es muy inflamatoria. Vaya, una muerte celular que además avisa a todos. Sí, es como una alarma muy ruidosa. Luego, para virus, específicamente en el citosol, están los RLR, receptores piporrig. ¿Eso es para qué son? Detectan ARN viral en el citoplasma. RIG-I y MDA5 son los principales. Su activación lleva directo a producir interferones tipo 1. Otra vez los interferones, fundamentales contra virus. Totalmente. Y finalmente, también hay sensores de ADN en el citosol, los CDS. La vía STIS es importante aquí, o receptores como AIM2. Detectan ADN que no debería estar ahí, sea viral o bacteriano. Y activan, Interferones también. y también autofagia, como un mecanismo de limpieza celular. Qué complejo es el sistema de detección interno. Muchísimo. Y todo esto son los sensores celulares. Pero falta la otra parte. La rama humoral innata. ¿Te refieres a las moléculas solubles? Exacto. Las que andan circulando por ahí, en la sangre, en los tejidos, ¿Y qué hacen en general? pues varias cosas. Opsonización, que es como marcar a los patógenos para que los fagocitos los vean y se los coman más fácil. Ponerles una etiqueta de cómanme, algo así. También pueden hacer lisis directa, o sea, romper al microbio. Atraen a más células inmunes al sitio de la infección, son quimioatrayentes. Y claro, participan en la inflamación. Ok. ¿Y cuáles son los grupos principales de estas moléculas? Bueno, tenemos los péptidos de defensa del huésped, los HDP. Ahí entran las catalicidinas y las defensinas, alfa y beta. ¿Esos qué hacen? Tienen actividad antimicrobiana directa, pueden matar bacterias, hongos, virus, pero también modulan la respuesta inmune, a veces proinflamatoria, a veces anti. Son producidos por células epiteliales, las de la piel y mucosas, y por células mieloides como los neutrófilos. Importantes en las barreras, entonces. Muy importantes. Luego, el famosísimo sistema del complemento. Una cascada de proteínas, ¿no? Como 20 o más. Sí, unas 20 proteínas en el plasma que se activan en cascada. Hay 3 vías para activarlo. La clásica, que depende de anticuerpos. Esa ya conecta con la adaptativa. Exacto. La vía alternativa, que se activa espontáneamente sobre superficies microbianas. Y la vía de las lectinas, que usa proteínas como la MBL para reconocer azúcares en los microbios. Y el resultado final de activar el complemento. 3 funciones principales. Opsonización, con el fragmento C3b que se pega al microbio. Inflamación, con fragmentos como C3a y C5a que atraen células. Y lisis directa, formando el complejo de ataque a membrana, el MAC, que hace hoyos en el patógeno. Muy versátil el complemento. Muchísimo. Y luego están las pentraxinas. Son proteínas con 5 subunidades. La más conocida es la PCR, la proteína C reactiva. Claro, el marcador de inflamación que pedimos en los análisis. Esa misma. La PCR y otra llamada SAP reconocen, por ejemplo, fosfocolina en la superficie de bacterias o en células dañadas. Y el reconocerla, ¿qué hacen? Activan el complemento, por la vía clásica de hecho, y también actúan como opsoninas, facilitando la fagocitosis. Por eso la PCR sube tanto en inflamación sistémica. Entendido. ¿Algún otro grupo importante? Sí, las colectinas y ficolinas.
La MBL que mencioné para el complemento es una colectina. Otras son las SPA y SPB, importantes en el pulmón, actúan como opsoninas. Y las ficolinas reconocen otros azúcares como la N-acetilglucosamina. Vaya, un arsenal químico bastante completo también. Definitivamente. Entre los sensores celulares y las moléculas solubles, el sistema innato tiene muchas herramientas. Bueno, creo que hemos cubierto bastante. Recapitulando rápido, el sistema inmune innato es esta defensa ancestral, súper rápida, multifacética, clave para la respuesta inicial contra patógenos y también contra daño celular. Usa células especializadas, receptores muy específicos para patrones de peligro, PAMs y DAMs, y todo un ejército de moléculas solubles. Y no olvidar su papel fundamental para orquestar, para dirigir la respuesta adaptativa. Cierto, indispensable. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final, quizás más clínica o de investigación. Vimos cómo los DAMs y los inflamasomas como NLRP3 no solo detectan infección, sino también señales de peligro estériles, como los cristales de urato en la gota o los de colesterol en aterosclerosis. Sí, lo mencionaste. O cómo la desregulación de péptidos de defensa se relaciona con enfermedades autoinmunes como psoriasis o artritis reumatoide. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos desarrollar terapias que modulen selectivamente estas vías innatas? Por ejemplo, inhibir un inflamasoma específico o ajustar la función de un HDP para atrapar estas enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes. Pero, y aquí está el reto, sin apagar por completo nuestras defensas esenciales contra las infecciones. ¿Cómo encontrar ese balance? Una pregunta crucial, sin duda. Mucho campo para investigar ahí. Totalmente. Gracias por acompañarnos en Inmunoverso. Hasta la próxima. Hasta pronto.